Muchísimas gracias, señor Calcáneo. Damos la bienvenida al panel a los señores Fabricio Duarte, director ejecutivo de la AIGLP de Brasil. Invitamos al señor Francisco José García Bustos, gerente de abastecimiento GLP de Lipigas, Chile. Al señor Carlos Serrano, presidente de Amex Gas, México. Y a nuestro moderador, el señor Ricardo Galán, director del programa Libreta de Apuntes de Colombia. Bienvenidos. Le damos la palabra a nuestro moderador. Hola, ahora sí. No, les estaba diciendo que iba a decir buenos días, pero pues no son buenos días porque me acaban de dejar sin tema. Se supone que íbamos a hablar de qué nos recomendaban, ahora que vamos a dejar de ser autosuficientes y vamos a tener que importar gas, quién sabe de dónde. O sí sabemos de dónde, del fracking de los Estados Unidos que aquí nos molesta tanto. Pero nos acaban de decir que pues eso no importa. Somos así de chiquitos. El mercado puede que necesitemos mucho gas. Gas hay clientes, entonces me quedé sin tema. No, mentiras. Creo que sí es una preocupación que hay en Colombia. Sobre el precio, sobre qué va a pasar con el precio del gas. Y creo que la preocupación tiene como varias instancias. La primera, mi casa, mi señora, que me está diciendo, y la factura del gas, ¿qué va a pasar? ¿Tú sabes? ¿Tienes alguna idea? Y ahora que vas allá a moderar un foro, ¿será que vienes con la mala noticia de que va a subir? Sospecho que la respuesta es sí. Deja las caras, todos sonríen. Si ustedes ahí deben estar felices porque les están dando buenas noticias, van a tener gas suficiente y lo van a poder vender muy bien, porque van a subir los precios. El que debe estar preocupado es el que tomó la decisión de renunciar a ser autosuficiente, porque ¿cómo le va a explicar a la gente que gracias a su decisión le van a subir las tarifas del gas? Ese es un chicharrón bravo. Y entonces él tiene la sartén por el mango porque dice: yo soy regulador y yo puedo regular el precio, y nos acaban de decir que lo mejor es no meterle la mano porque de pronto sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces aquí hay unos ejemplos: está Chile, está México, está Brasil, y está allá el hombre que tiene todos los datos y la inteligencia artificial a su servicio. Entonces, la pregunta que yo haría hoy sería la del regulador. Empezaría por ahí. Y voy a empezar por Adrián. ¿Dejamos así? Encantado. Mira, sí es una pregunta complicada, pero en realidad el precio del gas LP no cambió. Siempre ha sido Mont Belvieu. Lo que ha cambiado es la manera en que se calcula localmente por la falta de, obviamente, de dejar de ser autosuficiente. Yo no digo, espero que no se haya comunicado esto, pero no digo que no vale la pena intervenir en casos específicos para asegurarnos de que los sectores más necesitados tengan el apoyo necesario del gobierno o de algún mecanismo para evitar que esta alza de precios crezca la gente que vive en pobreza energética. Muy importante. Pero estoy en contra, porque lo he visto, mencioné Ecuador, de un subsidio generalizado para gente que no necesita el subsidio, que termina
como lo vemos en Ecuador, gente calentando la piscina con gas LP porque es tan barato. Entonces, si hay algo que es común en América Latina, es obviamente el amor al fútbol, pero la otra es la falta de recursos. Los recursos no son ilimitados. Entonces, el gobierno tiene que ser inteligente y diseñar un programa de combate a la pobreza energética, pero solo a la gente que lo necesite. Y los que no, simplemente es adoptarse a esta nueva realidad de paridad de importación. Se ha visto, y ahorita mis amigos y colegas de México y de Chile pueden hablar al respecto, cómo se vive muy bien, no se acabó el mundo después de esta transición y el mercado continúa siendo muy robusto. Fabricio, en Brasil, ¿qué fue no hacer nada? Bueno, muchas gracias. Que fue no hacer nada es utilizar una regulación que consideramos a nivel regional, una regulación moderna que prevé la inversión de las empresas y que privilegia la calidad de servicio y la seguridad. Eso es que tenemos que hacer, porque es un mercado, el mercado GLP, para el punto de vista de los distribuidores, ellos tienen que proveer para la población un servicio de calidad y un servicio seguro. La seguridad en todas las monedas, es la moneda cadena de producción. ¿Eso qué es? Entonces, cuando hicieron la revisión regulatoria en Brasil, a lo largo del tiempo empezó en 2013 y llegaron a lo que tenemos hoy. En 2016 más o menos, la regulación es una regulación moderna y que permite todo eso. Por eso no hacer nada porque el regulador ya hizo la regulación para que las empresas puedan competir entre ellas, tener un precio justo para el consumidor, pero proveernos seguridad y una calidad de servicio. Eso es que no hacer nada, o sea, tener una regulación moderna. No es que no se hizo nada, mantuvieron una regulación que lo hicieron con una manera muy buena, que es una regulación de referencia. Con eso lo dejaron hacer y no hicieron políticas como ejemplo, porque como comentaba Adrián, si tenemos una parcela de la población vulnerable que tenemos en todos los países en Latinoamérica, que no puede acceder al GLP, no mover la regulación económica para eso. Hay que tratarlo como un programa de gobierno, un programa de combate a la pobreza energética. Cuando el regulador empieza a tratar eso, empieza a cambiar la regulación que puesta en marcha y le complica todo el mercado. Por eso que digo, entonces hay que tenerlo en cuenta las separaciones, porque el precio está, tenemos que estar preocupados con la eficiencia del sistema de distribución interno. Y ahí tenemos. Entonces, por eso no hacer nada, esa es la regulación hoy que está impuesta, en Brasil, es una regulación moderna que alcanza a lo que necesitamos, o sea, provee la competencia, mantiene el control económico y provee un servicio de calidad y seguro para el consumidor, porque permite que las empresas puedan invertir en recalificación de cilindros, en construcción de infraestructura de terminales, de almacenamiento, de todo. Eso es que es importante, porque con eso se consigue baratear el precio y hacer un servicio de calidad. Es esto. Carlos, nos dijo Adrián que México y Chile son ejemplos a seguir. ¿Qué hizo México bien y qué no hizo bien? Para contestar esa pregunta, que me parece muy interesante, yo quisiera sentar la base de un par de premisas. Para que funcionen bien las cosas, tenemos que tener muy claro, gobierno e iniciativa privada, que es fundamental garantizar el abasto. ¿Sí? La prioridad es garantizar el abasto a la población, a los consumidores, hacerlo de la manera más económica, más eficiente, en un ámbito de libre competencia. Tenemos que también entender que el producto, en este caso el gas LP, más caro para un país es el que no está accesible, es el que hace falta. Entonces tenemos que garantizar el abasto. El impacto de las políticas públicas, sin duda, tiene un factor determinante en el sano desarrollo de un sector económico
Y también tenemos que tener muy claro que el gobierno y la iniciativa privada debemos de trabajar de la mano, coordinadamente, para poder garantizar el sano desarrollo del sector. Entonces, dicho esto, ¿qué ha hecho bien México? México es un país que consumimos 100 millones de mexicanos el gas LP, de 130 millones, 100 millones lo consumimos directamente en las casas y los otros 30 millones lo consumimos indirectamente en distintos productos y servicios. ¿Qué ha hecho bien? Sin duda, un acierto es el desarrollo de una infraestructura de primer nivel en cada uno de los diferentes eslabones de la cadena productiva. Entonces, tenemos, empezando por la producción, una producción de petróleos mexicanos que ha venido en caída por diferentes razones en los últimos 20 años, y de producir el 90% de la demanda, ahora produce el 30%. ¿Sí? No ha sucedido de un día a otro, esto ha sucedido en 20, 25 años, y lo que ha hecho bien México es garantizar el abasto. Entonces, se han desarrollado tanto políticas públicas que permiten la participación de la iniciativa privada en las importaciones y en el desarrollo de infraestructura. Existen 33 terminales de importación y muy grandes de almacenamiento, estratégicamente ubicadas en el Golfo, en el Pacífico y en el norte del país, para realizar la importación, el almacenamiento y la distribución a más de 1.100 plantas de distribución. Entonces, eso es un acierto, ¿sí? ¿Qué ha hecho bien? Ha habido una muy buena coordinación de trabajo de las empresas, de la iniciativa privada, más de 400 empresas en diferentes grupos de interés económico que participan en cada una de estas etapas. Y eso se ha hecho muy bien, ¿sí? Se ha garantizado el abasto, ese es sin duda un acierto. Y Chile, Fernando. ¿Brasil? Francisco, perdón. Francisco. Disculpe. ¿En Chile qué hicieron bien? ¿O qué han hecho bien y qué no? Bueno, de la visión del mercado chileno, yo visualizo que hay una conjunción de buenas prácticas tanto de los privados y también del gobierno. Y ya me voy a referir un poco, en realidad voy a comenzar con el gobierno. En Chile el mercado del GLP no es regulado, lo único que es regulado son los mercados energéticos de monopolio natural como electricidad, agua potable y gas natural, pero el GLP no cae dentro de esa nomenclatura. Y la visión que nosotros vemos que tiene que tener el gobierno respecto de regular o no regular tiene que ver con el hecho de generar las condiciones necesarias de competencia, ¿ya? Es decir, garantizar competencias en el mercado, porque logrando la competencia finalmente tú llegas a costos más competitivos, ¿ya? Sin duda, gran parte de la población, como acá en Colombia, como en Chile, es población de bajos recursos la que accede al GLP, ¿ya? Y ahí mi visión en particular respecto del Estado, pensando en una situación como la de Colombia, donde se cambia el foco de ser autoabastecido a un foco de importación, tiene que ver con subsidios, pero subsidios focalizados a la gente de menores recursos, y complementando con lo que me comentaba Adrián, efectivamente hay realidades de otros países donde los cilindros subvencionados general para todos terminan en industrias, por ejemplo, que no es el foco precisamente del gobierno para apoyar en esta situación. Entonces, básicamente, para cerrar el punto desde el punto de vista de gobierno, tiene que ver con que fomente la libre competencia en todo ámbito, ¿ya? Que genere unos subsidios focalizados a las personas de menores recursos y que exista también certeza jurídica, ¿ya? Y aquí lo relaciono con el sector privado. Los privados también son responsables de garantizar el suministro, seguridad de abastecimiento. Y sin duda, para poder generar eso, tiene que haber condiciones y reglas de juego claras para que los privados estén en condiciones de invertir, porque son inversiones de varios millones de dólares que son a largo plazo, y esa certeza sin duda promueve que las entidades privadas hagan lo necesario para garantizar la seguridad y suministro. Eso desde la parte de supply chain, pero también las compañías distribuidoras
tienen que hacer un esfuerzo y un trabajo muy prolijo en dar una calidad muy buena de servicio para llegar con el cilindro a todas las personas que los requieren en las diferentes localidades del país. Del mercado chileno, yo les puedo comentar que el consumidor, el usuario chileno del GLP es un usuario, diría yo, que es bastante educado. Tiene muy internalizado que Chile es un país importador neto de todos los combustibles fósiles y de gas, y sabe que lo que él paga por el cilindro depende de lo que pase en el mercado internacional. Salen los noticieros, la empresa nacional del petróleo publica con cierta frecuencia mensualmente los precios en base a una paridad de importación, y en base a eso el consumidor se ha ido educando y entiende que el valor que está pagando es precisamente por la condición del país. Eso es cuanto puedo compartir. Hay varios temas interesantes en la discusión: sector privado, interferencia o monopolio estatal. En Colombia todo pasa por Ecopetrol. ¿Deberíamos cambiar eso, Adrián? Bueno, no tiene que. ¿A qué me refiero, perdón, a qué me refiero con eso? ¿A que se pueda importar gas sin pasar por Ecopetrol? 100%. Lo vimos en México, lo vimos en Brasil. Se detonó el desarrollo del crecimiento de la demanda cuando se quitó al intermediario de la empresa nacional. Ecopetrol también tiene necesidades de GLP que no son propias del mercado, que no está en el beneficio de Ecopetrol también no tener la carga de ser el único responsable del suministro. Entonces, si tú divides esta responsabilidad y Ecopetrol tiene la capacidad de decidir si usar o no, con el precio que va a sacar su producción, sacarla al mercado o no, está muy bien, con la certeza de que va a haber producto disponible. Chile es un gran ejemplo, México también, Chile, los tres países justamente son un gran ejemplo de esto, donde la Compañía Nacional del Petróleo se hace a un lado y deja que las empresas privadas de gas LP crezcan en ese espacio, empiezan a importar ellas mismas y no hay falta de suministro. Una de las cosas que seguro Carlos va a mencionar es que si hubiéramos dejado a Pemex en México responsable del suministro, hubiera habido un desabastecimiento brutal. Entonces fue gracias a la industria privada que entró e invirtió que no ha habido falta de producto en México. Y ahorita lo ves en Brasil, con Petrobras haciéndose un poco hacia atrás, cómo las empresas privadas están invirtiendo en terminales de importación para asegurar el suministro. Entonces yo creo que el rol de la empresa nacional de petróleo está sobrevalorado y muchas veces estorba más de lo que ayuda. Carlos, Ecopetrol es la vaca lechera del gobierno colombiano, del Estado. Pemex no era lo mismo. ¿Cómo renunciaron a eso? Efectivamente, Pemex fue por décadas una fuente de recursos muy importante para el gobierno federal. No se renunció a eso, se tuvo que ir adecuando a las nuevas circunstancias que la empresa productiva del Estado iba viviendo. Es decir, se disminuyó drásticamente la producción de petróleo, gradualmente, pero drásticamente en el efecto acumulado, y eso pues no le dio otra opción al gobierno a ir haciendo los ajustes en su política fiscal, en sus políticas de ingreso, para mantener los déficits en un rango de control. Ahora bien, Pemex era, hasta antes de la reforma, hubo una reforma constitucional que fue conocida como la reforma energética en México, que se publicó en 2014. Hasta antes de esa fecha, Petróleos Mexicanos era la única entidad que tenía la autorización constitucionalmente de realizar importaciones vía directa o por medio de terceros con contratos asignados. Así funcionó y operó razonablemente bien porque Pemex nada más importaba un 15, un 20%, ¿sí? Sin embargo, reconoció el gobierno lo que se venía hace años hacia adelante, hizo una modificación en donde a partir del 2016 las empresas privadas podían importar, claro, cumpliendo una serie de requisitos y permisos del gobierno, de la Secretaría de Energía en este caso, para que esté todo dentro de un ámbito
de control de una matriz bien balanceada, pero existen más de 30, 40 o 50 o 60 permisos de diferentes volúmenes que se están renovando anualmente o bianualmente, y que eso le da la flexibilidad, ¿sí?, al sector de estar realizando todas esas importaciones, contratos, rapidez y un desarrollo de una infraestructura que, disculpen, no tengo, pero aquí está un mapa del país en donde todo está punteado con 33 instalaciones estratégicas de importación y almacenamiento. Petróleos Mexicanos no hubiera tenido la capacidad, ni la flexibilidad, ni la rapidez, ni los recursos de hacerlo, y hubiera generado una afectación grave con un desabasto a la población. En Brasil, Fabricio, ¿se parece? No, Brasil todavía tenemos un largo camino. Cambiaron hace poco, pero más del 90% se importa de Brasil, es responsable de Petrobras. Tenemos 2 proyectos de construcción de terminales nuevos que están en camino, que van a aumentar la capacidad de Brasil para importación, pero nosotros tenemos aún en Brasil mejorar bastante eso. Eso es algo que necesitamos mejorar en términos internos de mercado, la infraestructura de importación, porque como mencionaba Adrien, nuestra producción de GLP en Brasil, 75% se hace por refino. Y la refinación de petróleo es algo que con la transición energética va a cambiar. O sea, van a consumir menos gasolina, menos diésel, y se va a producir menos GLP. Entonces, hay otros proyectos para utilización de procesamiento de gas natural, pero todavía son proyectos y necesitamos tener capacidad de importación mejor. Y todavía Petrobras mantiene esto ahí complejo la situación, pero ya ha liberado, hay 2 proyectos nuevos de inversión que están cambiando esta situación. La realidad va a cambiar, pero todavía necesitamos mejorar en eso. Petrobras aún tiene la mano de hierro ahí con tema de importación, pero es lo que difícil pasa. renunciar a las vacas lecheras. Exacto. ¿En Chile cómo funciona? En Chile la empresa nacional de petróleo abastece un poco menos del 15% de GLP, ¿ya? Pero esa producción nacional es media mentirosa, porque esa producción que viene de refinería se basa en un crudo que es 100% importado. Por lo tanto, al fin y al cabo, esa molécula que produce la empresa nacional del petróleo en Chile es una molécula de un crudo que es importado. Entonces, de alguna u otra forma, todo se importa, en lo referido a GLP, ¿ya? Yo también quería hacer hincapié en que básicamente desde nuestra experiencia algo fundamental tiene que ver con la profundidad y liquidez del mercado donde nos abastecemos. Adrián acá ya nos comentó respecto de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de GLP del mundo y el principal exportador de GLP en el mundo. Produce alrededor de 90 millones de toneladas y exporta algo más de 60 millones de toneladas. Pero lo relevante es la disponibilidad. Existe permanente y continua disponibilidad, como lo mostró Adrián, y esa profundidad del mercado, primero, tiene que ver con que existe una infraestructura de terminales en Estados Unidos que permite materializar esos niveles de exportación. El 80% de esa exportación está muy cerca de acá, a 6 días de navegación, en la costa del Golfo de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, es una ventaja para Colombia estar muy cerca del hub mundial de lo que es el GLP, ¿ya? Y eso desde el punto de vista de infraestructura. Y si hablamos ya del tema de logística, hay alrededor de 500 buques ya de distintos tamaños que transportan GLP a lo largo del mundo, ¿ya? Eso da cuenta de la profundidad de este mercado, de la liquidez que tiene y por lo tanto de la realidad de poder importar mayores volúmenes desde la zona del Golfo de Estados Unidos. Subsidios. Adrián es no. Fabricio dice sí pero no, o no pero sí, no para todo el mundo. Es no para todos, absolutamente para todos. No se puede romper la relación de la gente y el entendimiento de lo que realmente cuesta el producto, pero se puede asistir de manera separada al momento de compra
al consumidor con una bonificación mensual que sea separada de la compra para que el cliente sepa lo que está absorbiendo, y hay ejemplos de éxito en todo el mundo, obviamente el caso de la India es muy importante. Entonces, de esta manera, no solamente el consumidor sabe lo que cuesta el producto, pero también sabe y aprecia, muy importante, el esfuerzo que está haciendo el gobierno para cambiar su realidad. Bueno, desde la LGLP nosotros también, subsidio generalizado somos en contra, total, porque desregula el mercado, y si quiere hacer un subsidio de decisión del gobierno, hay que hacer focalizado, o sea, para poblaciones específicas, porque se crea un mercado totalmente artificial, como comentó Adrián, si hace un subsidio generalizado. Aquí estamos discutiendo en estos días, hoy por ejemplo, el ministro de Hacienda hablaba de que van a empezar a desmontarle el subsidio al diésel. Me parece que en la coyuntura colombiana, que vamos a tener que acostumbrarnos a que el gas va a ser importado y que de pronto, además de gas natural, vamos a tener que consultar GLP, será muy impopular proponer que desde ya no haya subsidio. Con eso nos ahorramos la gradualidad, toda esa carreta de convencer a la gente. Eso es una decisión de gobierno, nosotros no nos toca decir qué el gobierno tiene que hacer en términos de subsidio o no. Nosotros desde la industria creemos, la posición es esta: subsidio generalizado artificializa el mercado y genera una desregulamentación general de todo. Podemos hacer el caso de Ecuador, que lo tiene subsidiado 100% a GLP. ¿Cómo lo sacamos eso? Imposible. ¿Cuál es el costo fiscal que tiene eso? Imposible. Es imposible. Entonces, y la situación, ¿cómo lo vamos a cambiar? No se cambia. Es una situación sin solución. Y ese es quizá ese es quizá el mejor argumento en contra del subsidio. Es que no se puede quitar, muy difícil de quitar. Perú ahorita está pasando una situación donde el precio salió de la banda de estabilización. Y la reacción es, pero protégeme del mercado. El consumidor no tiene que ser protegido del mercado. Lo que tiene que hacer es el gobierno utilizar sus pocos recursos en optimizar a quién le puedo ayudar por otros motivos, por el combate a la leña y los riesgos y el costo adicional que en enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Desfasado del gas LP. Y así de esta manera le mantienes al mercado la capacidad de invertir en lo que sí puede hacer, no tapar el sol con un dedo, pero invertir en mejoras a la distribución y llegar a más familias de lugares más remotos que necesitan este producto para salir y acabar con la leña que nos está matando. La cantidad, lo mencionó Alison, la cantidad de gente que se está muriendo por leña porque los estamos dejando a que los paneles solares lleguen, es inaudita, y eso se tiene que hacer algo al respecto. 100% de acuerdo, 100%. Mejor no subsidio. Aquí no tenemos que ser políticamente correctos. Ustedes no votan aquí. Pero es importante. Me doy el lapo, yo como representante ministro de la industria, de varias empresas y varias asociaciones, te digo, las decisiones de gobierno son de los gobiernos. Correcto. Nosotros no nos toca hacer política pública. Que es un consultor, y entonces el gobierno X de un país de cuyo nombre no quiero acordarme le pide, ¿qué hago? ¿Pongo subsidio desde el principio o mejor me voy de en seco? Como consultor, una pregunta personal, a Fabricio como un consultor, no lo haga. De la experiencia que nosotros tenemos en Chile, ningún producto está subsidiado, ¿ya? Mi visión personal es que si de haber transferencia del Estado a la gente más vulnerable, tiene que ser, como lo han dicho acá, focalizados, pero no al producto, focalizados. Y si bien el gobierno no da subsidio, lo que sí las empresas en Chile distribuidoras han trabajado para que finalmente el cilindro le llegue a un menor costo al consumidor final, y sobre todo en los municipios más vulnerables, es que ha logrado convenios prácticamente con la mayoría de los municipios del país, donde los vecinos se inscriben con el municipio y a través de convenios logran descuentos efectivos respecto del precio de lista del cilindro. Eso es una realidad
que se ha generalizado afortunadamente, no solo en la empresa que yo trabajo, sino que las otras compañías también. Y ese ha sido un mecanismo para de alguna forma hacerse cargo de efectivamente cómo afectan los precios internacionales a la persona que necesita cocinar esos casos. Dejé a propósito al final a Carlos porque Carlos ha insistido mucho en decirnos que ya tienen 33 puntos de distribución, no sé qué, ha dibujado la infraestructura de México para decirnos que hay que garantizar el abasto. Los gobiernos no dan subsidio, pero pueden hacer que el producto salga más barato si hacen que esté más cercano a la gente. ¿Es lo que nos quiere decir con el abasto, con garantizar el abasto? En una parte sí, y me explico. Las asociaciones que representamos a las empresas y así también el gobierno debemos trabajar de la mano, porque es un objetivo común. Entonces, debemos tener claro que el producto Gas LP es un producto con un alto impacto económico, pero mucho mayor aún con un impacto social. Entonces, precisamente por el impacto económico sí, pero más aún por el impacto social, debemos tener la conciencia y la responsabilidad de garantizar ese abasto. Y cuando dije garantizar el abasto, completé y dije hacerlo en las mejores condiciones posibles de seguridad, precio y competencia. No es nada más garantizarlo per se, sino hacerlo en las mejores condiciones. Ahora bien, hablando del subsidio, y hablando también refiriéndome a México, México somos 130 millones de personas, 100 millones consumimos gas LP, es un porcentaje alto, ¿sí? 10 millones más consumen gas natural, lo cual es otro producto similar al gas LP, no mejor, similar, con menor poder calorífico, menos accesible, y puedo ir, y no termino si me pongo a decir las bondades del gas LP, pero es un buen producto, ¿sí? Desde el punto de vista de beneficio, impacto social y económico. Sin embargo, los otros 18 millones restantes, ¿sí? Están consumiendo leña y carbón, ¿sí? Ese es el segmento que en México sí enfocamos y sí insistimos que deben de tener un apoyo de subsidio. Y ese apoyo debe ser no en dinero, porque si no la gente por ignorancia o malos usos lo canaliza a otros productos y no llega a lo que debe ser, sino en producto. Y una cantidad, que además existen estudios serios, que pueden determinar cuántos kilos por familia se deben subsidiar. Y en México puede estar en una medida base, según los miembros de familia, de 5, 7, 9 kilos mensuales, y ese subsidio que le llegue a esos 18 millones de personas es fundamental. Y ahí sí estaremos cumpliendo con una responsabilidad social como gobierno y como iniciativa privada, y es un tema que tenemos, al menos en México, en la agenda pendiente y que es prioritario. Ya salió el letrero de tiempo cumplido, pero yo no me quiero ir sin hacerles una pregunta que es importante para Colombia. Hagan el esfuerzo, porque es que tenemos que empezar a tomar decisiones. En este momento, Colombia tiene que empezar a tomar decisiones. Ya nos dijo Adrián que la demanda no determina el precio, que les da lo mismo que pidamos o necesitemos más o menos gas. Pero el precio al consumidor sí puede estar determinado por otros costos, como el transporte, la distribución, el almacenamiento, etcétera, etcétera. De allá hacia acá, ¿qué decisiones debe empezar a tomar Colombia? ¿En qué factores, cuándo y cuáles? Adrián. Pues justamente lo mencionaba en mi presentación, es enfocarse en el área de control que sí tienes, que es la distribución interna. Hipotéticamente, si hubiese un ducto de Cartagena a Nariño de gas LP, el costo de distribución sería en múltiples 17 veces más barato. O sea, eso sí se podría hacer o pensar o diseñar. Obviamente entiendo las montañas, muy complicado. Pero esos son los productos que se tienen que analizar, o una terminal de importación en Buenaventura a lo mejor es más cerca. Pensar
dentro del rango colombiano, cómo podemos abaratar la distribución, porque ahorita el camión de Cartagena a Nariño es mortal y nos encarece el producto. Entonces, enfocarse en eso, yo creo que es el rango del gobierno y eso es lo que se tiene que hacer. Cómo traer buques más grandes, cómo utilizar las relaciones que se tienen con empresas en Chile, en Ecuador, en Perú, para comprar a mayor cantidad y tener mejores precios. Pensar un poquito fuera de caja, que sé que ya se está haciendo, es lo que tiene que hacer, y no tratar de cambiar esta realidad, de tratar de forzar los precios de referencia internacional a nuestra realidad, a lo que nosotros queramos, que ya vimos por los tamaños, simplemente no va a pasar. Sin mucho más que complementar, porque es esto. Tenemos que focalizarnos, Colombia tiene que focalizar en la eficiencia de distribución. La eficiencia de distribución es fundamental. Con nuevas estructuras de terminales, si hacemos terminales, como colombianos, hacemos terminales en el Pacífico para acortar las distancias, esas son las decisiones que tiene que tomar Colombia. Decisiones de infraestructura, de seguridad jurídica, seguridad regulatoria, para que los privados, las empresas puedan invertir y mejorar la distribución y garantizar seguridad de abasto, seguridad de calidad de servicio y seguridad en el proceso de distribución GLP. No mucho que agregar, la verdad, acá lo han comentado. Infraestructura, decisión de infraestructura, que ya hay compañías que ya la anunciaron. Entonces, a ustedes dos, para que no nos repitamos, hay que invertir en gas. Y vamos a tener que invertir en la casa comprando los cilindros, los empresarios en nuevas fuentes de transporte, de almacenamiento. ¿Vale la pena invertir? Es el momento de decidir si se invierte o no. GLP, ¿hay que apostarle al GLP? Es necesario si el foco es tener seguridad de suministro energético, ¿ya? De otra manera, si no se toman las decisiones ahora y se espera, puede ocurrir que en algún momento ocurra lo más caro, que no tener el producto cuando se necesita, ¿ya? Y en base a lo que se ha comentado de cómo viene decreciendo la producción de GLP y cómo cada vez se va a necesitar más GLP, mi visión es que se requiere invertir para poder cubrir esa menor producción nacional. Carlos. ¿Cómo se compone el precio que paga el consumidor? Con el costo de la molécula. Ya vimos que eso, ni como país, ni siquiera como América Latina, tenemos capacidad de ingerir en ese precio. Es una referencia internacional que se mueve en rangos según los factores que ya explicaron. 2, los costos de distribución. Los costos de distribución sí podemos ingerir, sí podemos tener injerencia en ser más eficientes y más productivos en nuestra logística, en nuestras operaciones, lo que somos la iniciativa privada. Y 3, costos regulatorios. Y es ahí donde también existe un área de oportunidad muy grande, en donde el gobierno federal de los países correspondientes con las asociaciones y las empresas debemos trabajar en lograr una simplificación administrativa y regulatoria, porque en ocasiones se construyen marcos regulatorios excesivos, obesos, burocráticos, que no agregan ningún beneficio al consumidor y que solamente están costando. En México cuestan 72 centavos de peso por cada kilo que paga el consumidor cada vez que lo consume. Es excesivo. Necesitamos lograr una simplificación. Entonces, ¿hay maneras? La pregunta es si hay maneras de lograr esas simplificaciones en esos dos canales principalmente, y es donde debemos trabajar de la mano. Cuando uno como periodista entrevista a Alejandro, siempre dice que siempre se queja de que la competencia es desigual, que porque del GLP nunca tienen subsidio. Dejen así ahora que llegó la época de que estamos todos en el mismo rasero. Creo que esa es la conclusión de este conversatorio. Muchas gracias por la participación, a ustedes, a Alejandro por la invitación y a ustedes por poner cuidado. En Colgas, seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible de Colombia. Es por esto que con visión de futuro
iniciamos la construcción de una moderna infraestructura de importación para asegurar el suministro de gas a partir de 2025, buscando siempre soluciones estratégicas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. A continuación, los invitamos al almuerzo ofrecido por la empresa Opis a Dow Jones Company en el Salón Buenos Aires de este piso. No olviden consultar el informe anual del GLP 2023-2024 escaneando el código QR que se encuentra en las agendas de bolsillo o en nuestra página web www.gasnova.co. Igualmente, los invitamos a las 2 de la tarde a la conferencia que dictará Icontec sobre sostenibilidad desde la perspectiva de modelos orientados a la descarbonización en el Salón Bruselas de este mismo piso. Un feliz almuerzo para todos y regresamos a la jornada de la tarde. Muchas gracias.